Bien, vamos a ver los materiales para el transporte terrestre. Es decir, hojeando artículos de prensa, hemos visto un accidente que sufrió Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá 2007. El choque es espectacular y se ven aquí las imágenes, ustedes pueden darle. Dice, ¿cómo sobrevivió a este accidente? Bueno, pues dice, viendo las imágenes, observamos como el coche, un BMW, se eleva por los aires, choca, da varias vueltas y se detiene. El coche queda destrozado y parece que lo único que está íntegro y que no ha sufrido daño es el habitáculo del piloto. Los sistemas de seguridad salvaron la vida de este accidente a 300 km por hora. Bueno, estos coches tienen estructuras ligeras y resistentes y con gran capacidad de absorber energía y son fabricados con materiales compuestos, ¿vale? Que forman aproximadamente el 80% del vehículo. Y el 20% restante pues son piezas metálicas que están en motor, ruedas, transmisiones, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué son estos materiales compuestos? Pues vamos a pasar a explicar precisamente lo más importante de esta pregunta, que es los materiales compuestos. Pues los materiales compuestos son aquellos que están formados por dos o más materiales de diferente naturaleza, que cuando se combinan dan como resultado un material que tiene las mismas propiedades de los primeros, pero mejoradas, ¿vale? Es decir, eso sería lo característico, tiene las mismas propiedades de los primeros, pero mejoradas. A los dos materiales de los que se parte se les denomina matriz y refuerzo. ¿De acuerdo? O sea, que los dos materiales de que se parte, uno es la matriz o el material matriz y otro el refuerzo. El primero, el matriz, es el responsable de las propiedades físicas y químicas del nuevo material y protege y da cohesión al elemento refuerzo. Sin embargo, el refuerzo define las características o propiedades mecánicas del nuevo material, como son elasticidad o tenacidad. Es decir, que la matriz es el responsable de las propiedades físicas y químicas, mientras que el refuerzo es el responsable de la elasticidad o tenacidad. Los materiales compuestos se clasifican dependiendo del tipo de material que se utilice como elemento matriz. Es decir, que realmente el que da la clasificación es el matriz, no el refuerzo, es el matriz. Y el elemento matriz puede ser metálico, cerámico o polimérico, es decir, está constituido por un metal, por una cerámica o por un polímero. En la industria automovilística se ha empezado a utilizar estos materiales. ¿Sobre todo para qué? Para reducir el peso de los vehículos sin sacrificar su robustez y seguridad. Fíjense ustedes que un 10% de la reducción del peso permite un ahorro del 6 a 8%. Hombre, eso es importante en cualquier tipo de vehículo. Ahorrar un 6% o un 8% de energía es importante, pero en este tipo de competiciones de alta velocidad, donde muchas veces pues un gran premio se decide tener que entrar a repostar, cambiar combustible, pues el hecho de ahorrar un 6 o un 8% de combustible, pues te puede hacer la diferencia entre ganar un mundial o perderlo. Pero vamos, en casos fuera de la competición de Fórmula 1, pues el hecho de ahorrar un 6 o un 8 o incluso más, un porcentaje más elevado de energía, pues ya es un hecho de por sí lo suficientemente importante como para considerarlo como un gran avance. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Pues las ventajas, pues reducción del peso hasta un 50%, mayor resistencia a la presión y el desgaste, un mejor sistema de amortiguación del vehículo, absorción de impactos sin que se aprecien deformaciones, resistencia a agentes químicos y mejor aislamiento térmico. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos saber más, pues podemos fijarnos en los faros que llevan algunos coches, los LED. Los LED. Bueno, ¿y qué es un LED? Bueno, pues vamos, un LED, lo tenemos aquí, es un acrónimo del inglés LED, de la sílaba inglesa Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. Es un diodo, nosotros vamos a representar así, que permite el paso de corriente eléctrica en un único sentido y que a su vez emite luz cuando está funcionando. Esto se suele usar sobre todo para como chivatos, vamos, como chivatos de que algo está funcionando bien. Si yo tengo, por ejemplo, un despertador puesto, un despertador electrónico o un circuito donde quiero saber que está funcionando la corriente, que le llega alimentación y que está funcionando correctamente, pues lo apropiado es poner un diodo emisor de luz que nos indica, además el diodo, el símbolo electrónico es este, que
y me está indicando que este es el ánodo y el cátodo y la corriente va en este sentido y no es posible en este. La flecha me indica el sentido de corriente. Bien, si queremos, pues podemos extendernos más sobre el LED, pero como esto es una clase de electrónica, pues realmente con que sepamos sobre qué trata el LED y cuáles son las utilidades, pues es suficiente. Además, el consumo energético es relativamente bajo, ¿vale? Bien, tenemos como curiosidad, pues, una imagen de coches de los años 60 y un coche actual, y podemos ver que los coches han cambiado muchísimo desde los 60 hasta ahora, y los materiales con los que uno y otro coche están hechos son bastante distintos, al igual que los sistemas de seguridad. Pueden entrar en la siguiente página para ver cuál ha sido la evolución. Pues ustedes pinchan aquí y ven la evolución, pero vamos, muchos sabemos, cinturones de seguridad, reposa cabezal, airbag, cinturones, airbags laterales, sistemas de frenado antibloqueo, etcétera, etcétera. Es decir, que de todas maneras ustedes pueden pinchar aquí y verlo de forma mucho más completa. Vamos a ver ahora lo que son los trenes de levitación magnética, que ya hemos visto en la pregunta anterior algo de ello, cuando ya hablaba de la levitación magnética, y vemos que son trenes que no van a estar en contacto directo con el suelo. Veamos qué tipo de materiales son los empleados en este tipo de trenes. Se le llaman maglev, que son las iniciales de levitación magnética, pero en inglés, o trenes de levitación magnética. Se llaman así porque no tocan los raíles. Estos trenes utilizan una gran cantidad de imanes para su sustentación y propulsión. Al no tener contacto físico con el rail, no hay fuerza de rozamiento. El único rozamiento que aparece es el del aire, lo que hace que la velocidad sea muy elevada, la velocidad alcanzada sea muy elevada. Y otra ventaja es que el nivel de ruido es muy bajo, ¿vale? Bien, esas son las grandes ventajas, pues no hay rozamiento, ¿vale? No hay rozamiento, la velocidad es muy elevada y el ruido es bajo. Pero hay una serie de inconvenientes que han hecho que este tren pues solo sea de momento útil como trenes pasajeros, no pudiéndose utilizar como trenes de mercancía. Uno de estos inconvenientes es el gran número de energía, el gran consumo de energía que se necesita para mantener y controlar la polaridad de los imanes y el alto coste de las infraestructuras. Es decir, estos monorraíles, ya veremos por qué son monorraíles, pues tienen un gran consumo energético. En la parte posterior, en esta parte, podemos ver el tren que une Shanghái con su aeropuerto. Este tren alcanza una velocidad máxima de 461 km por hora y una media de 250 km por hora. Y un trayecto de 30 km pues puede tardar simplemente 7 minutos 20 segundos en recorrerlo. Bien, existen dos trenes de levitación magnética. Trenes con suspensión electromagnética y trenes con suspensión electrodinámica. Uno EMS y otro EDS. Recuerden ustedes que en inglés es al revés. Se ponen al revés los calificativos. Suspensión electromagnética, electromagnética suspension y aquí EDS, ¿vale? Bien, bien, en la siguiente infografía pues vamos a ver cómo funcionan de forma esquemática. Bueno, trenes maglev, vamos a darle aquí. Bueno, pues aquí tienen ustedes los primeros proyectos de estos trenes datan de los años 70. Magnetic Levitation significa en español levitación magnética. Esta tecnología se basa en el principio de atracción-repulsión entre campos magnético-electrónicos, ¿vale? Ahora, fíjense ustedes, aquí va el riel, esto es un monorail, hay un único rail. Esta es una vista de frente, esta es la caída del tren, el riel y soporte de los raíles, ¿vale? Bueno, la parte interior queda por debajo del nivel del riel de acero, ¿vale? Pero fíjense ustedes que no hay en ningún momento contacto, no hay contacto. Y aquí hay unos imanes, unos poderosos electroimanes están ubicados en el interior de la parte inferior del tren. Es decir, este es la carcasa del tren y aquí hay unos electroimanes y aquí otros electroimanes que a su vez interactúan con quién, con estos electroimanes que están en donde, en el monorail, ¿vale?
Entonces aquí aparecen unas fuerzas magnéticas que se oponen aquí al peso y que hacen que esto no caiga y no llegue a tocar con el rail, ¿vale? Bien, estos electroimanes van por pareja, ¿de acuerdo? Aquí tienen uno a la izquierda y otro a la derecha. Y para evitar que esto oscile, pues se le coloca aquí que otros electroimanes, de manera que aparezca una fuerza que mantenga al tren centrado, ¿vale? Bien, aquí aparecen las fuerzas, como hemos dicho, de repulsión de este tipo, para que precisamente el tren no caiga, no llegue a tocar nunca. Y esta fuerza también que me mantienen centrado el tren, ¿de acuerdo? Bueno, pues realmente, bueno, y ahora claro, esos electroimanes, esos imanes tienen que ir puestos, o tienen que ir distribuidos en todo lo que es el tren y también en todo lo que es el monorail. Claro, por lo tanto, esto implica un gran consumo energético por una parte y también implica pues un gran gasto porque son infraestructuras muy caras, ¿vale? Bueno, no vamos a seguir, o vamos a seguir rápidamente, pero realmente lo más interesante ya está dicho. Y entonces vamos a hacer el ejercicio. Te indica si las siguientes proposiciones son verdaderas, ciertas o falsas. Maglev son las siglas de Magnetic Levitation. Pues sí, correcto. En español se diría tren de levitación magnética. Maglev, los trenes Maglev sufren rozamiento. Eso evidentemente es falso, ¿vale? Eso es falso porque precisamente para eso están hechos, para que no lleguen a tocar con el suelo. Y los trenes EDS, a diferencia de los MS, necesitan ruedas desplegables para circular a velocidades lentas. Eso es verdadero, porque al principio estos trenes empiezan a levitar a una cierta velocidad, por lo que necesitan comienzo de movimiento ruedas hasta alcanzar dicha velocidad. Bueno, pues con esto ya terminamos